Buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Sé que para muchos ha sido muy difícil esta etapa de aislamiento. Em, de todas maneras, pues la vida sigue y muchos de nosotros tenemos unas buenas condiciones. Es decir, no estamos aguantando hambre, no estamos durmiendo en la calle, no tenemos, aunque no sobre el dinero, pues tenemos lo suficiente. De eso hay que ser muy conscientes y también colaborar o ayudarle a quien esté pasando por una situación difícil. También entender que, que, no, que no para todos es fácil estar encerrado y más para ustedes que tanto les gusta estar aquí en el parque, salir, visitar a sus amigos, hacer toda clase de actividades, ha sido algo pues complicado. Entonces, digámoslo así, este es como el preámbulo y ya entro en materia. Se conectó Lastra. A ver, ¿qué más? Bueno, ¿qué va apareciendo? Lo voy conectando ahí. La guía que les di tiene 19 páginas. Es tan extensa porque tiene toda la parte que yo hablo, digo o explico en la clase, está ahí escrito. Entonces, como lo que uno dice en 1 minuto, 2 minutos, cuando lo pone en una hoja, salen 4 o 5 hojas. Entonces, por eso se hace tan extenso. Si se dieron cuenta, esa guía pertenece a los contenidos de Colombia Aprende. Y creo que es suficientemente clara y está muy bien organizada, por eso la elegí, se las compartí y les di 2 anexos. Un anexo que era sobre cómo hacer un ensayo y otro sobre cómo hacer una reseña. Solo hay 3 trabajos que les estoy pidiendo. Muchos me han preguntado por otras de las actividades que hay en la guía, que hay actividades adicionales, ¿sí? Como la primera actividad, que es la actividad de leer un poema y hacer un ejercicio. Esa actividad es simplemente para que ustedes la hagan de manera autónoma, si ustedes la quieren hacer, porque también es opcional, porque yo lo único que voy a revisar cuando volvamos a clase va a ser los 3 trabajos que les indico en la guía. En la parte que dice guía de actividades, ahí está muy claro, ¿cierto? 3 trabajos, cada uno de esos trabajos tiene una fecha para que ustedes lo hicieran uno por semana y no se saturaran pues de trabajo, ¿cierto? Entonces, voy acá a decirles, creo que estoy compartiendo, no estoy compartiendo la pantalla. Vamos a compartir la pantalla acá. ¿Y dónde está esto? Todos están viendo acá la pantalla, ahora en este momento, ¿cierto que sí? Me voy para este costado. Ay, pero ¿por qué esto se pone aquí? Qué sueño, qué sueño. Esto no me deja. Ay, aparece acá encima de todo. Bueno. Ya, hagámoslo así. Tienen sueño, tómense un tinto, échense agüita. A ver, voy acá a la guía. Bueno, voy a esta guía que fue la que, digámoslo así, adapté para ustedes. Comienzo. Ahí simplemente es una introducción, una explicación del trabajo que ustedes deben realizar, una explicación, una invitación a que lo hagan de manera autónoma, a que sean responsables. Entonces, primera parte, ¿cierto? La primera parte es una introducción. Algunos tenían dudas acerca del video que aparece en la tercera hoja que dice acá
piensa que en los poemas reflejados en el video la muerte se percibe como una liberación o como un trance doloroso. Entonces, ese video es simplemente este mismo poema que les señalo aquí con unas imágenes de fondo. Entonces, no es necesario ver el video para entender lo que pues está ahí ya escrito. ¿Sí? El video es un anexo, si ustedes lo quieren ver, perfecto. ¿Qué tenían que hacer en esta primera actividad? Dice acá, encierra en las coplas las estrofas en las que se puede observar una oposición entre los valores mundanos y los valores cristianos. Entonces, lo primero, pues acá veo, ¿sí? Que hay 3 estrofas. Esta es una copla como tal. Se compone de 1, 2 y 3 estrofas. Entonces yo tengo que decir en cuál de esas 3 yo puedo encontrar valores cristianos o valores mundanos. Esperen que me está llamando el coordinador. Aló, buenos días. Sí, señor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muy bien, aquí estoy con ellos en una asesoría virtual. Hey, me atrasé. Sí, señor. Pues hasta el momento. ¿Quién me repite? No ha habido, digamos, ninguna queja, nadie complicado. Ya están Por cogiendo ejemplo, como casi el que ritmo no y la me manera de de trabajo. WhatsApp web. Ahí se van a dar cuenta de los fletes. Bueno, saludos del coordinador. Listo. Dale, que por 2. Bien. Nosotros Bueno, no lo listo, engañamos. estamos bien, hasta luego. Bueno, chao, chao, chao. Listo. Continúo. Por favor, otra vez cierren micrófonos. Todos están viendo la pantalla, ¿cierto que sí? Sí. Entonces, Sí. yo lo primero que tengo que hacer en ese punto es saber cuáles son los valores mundanos y los valores cristianos. Como yo no lo sé, ¿cierto? ¿Qué hago? Pues busco. Y dice acá, valores cristianos. Si no tienen acceso a Internet, a Google o a una plataforma de este tipo, pues pregunto a las personas que yo tengo a mi alrededor que tienen ese conocimiento, que son cristianos, le pueden decir a la profe Xidia, le pueden decir al profe William, profe, ¿cuáles son los valores cristianos o católicos? ¿Cierto? Como yo los busqué, hice la búsqueda acá, pues encuentro que está la honestidad, la sensibilidad, la gratitud, la humildad, la prudencia, el respeto, la responsabilidad, los que me aparecieron primero. Entonces voy a buscar acá en estas estrofas. Cuando digo estrofa me refiero a todo esto, ¿cierto? Recuerden que estrofa es un conjunto de versos. Cada verso es una de estas líneas. Este es el primer verso, este es el segundo verso, ¿cierto? Entonces, digamos, acá dice, hombre, te pregunto, di, ¿por qué procuras tanto por vida que en un punto pasa? La fuerza de un recio gigante es escasa. Entonces, si yo leo ahí, o sea, en un principio cuesta mucho trabajo, sobre todo entender una poesía o un poema, cuesta mucho trabajo por el orden de las palabras y las palabras que utilizan. Entonces yo tengo que hacer varias lecturas hasta que comprenda. Créanme que si ustedes repiten 2, 3, 4, 5 veces esa lectura, van a ir entendiendo más, ¿cierto? Entonces, cuando yo vuelvo a leer, hombre, te pregunto, di, ¿por qué procuras tanto por vida que en un punto pasa la fuerza de un recio gigante es escasa? Solamente en esta línea que dice acá, la fuerza de un recio gigante es escasa, ¿cierto? Esto ya me dice que yo debo ser prudente. Cuando me dicen la fuerza de un recio gigante es escasa, quiere decir que ante la muerte, ni un gigante ni el ser más inmenso puede escapar a la muerte, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo ser? Prudente. Y como ya les dije, aquí en los valores yo encuentro la prudencia como valor cristiano. Entonces yo puedo señalar aquí esta estrofa completa y decir, aquí en esta estrofa se está hablando de la prudencia ante la muerte.
¿cierto? Ese es uno de los valores. Valores mundanos, pues entonces hago lo mismo que acabo de hacer, es decir, busco cuáles son los valores mundanos y busco cuál de esos, ¿sí? ¿Cuál de esas estrofas me está hablando de alguno de esos valores mundanos? Como ya les dije, esta es una actividad adicional, es opcional. ¿Sí? Si ustedes la quieren hacer, perfecto, yo no la voy a revisar. La siguiente, encuentran acá una línea de tiempo. Entonces, esa línea de tiempo, si ustedes se dan cuenta en las fechas, estamos hablando todavía de el medioevo, ¿cierto? Entonces, de 1145 hasta 1450, que es cuando comienza el Renacimiento. Entonces, aquí hay por cada fecha un texto que fue como el más importante o representativo en ese año. Para yo hacer la reseña, que es lo que me están pidiendo ahí, ¿qué debo hacer? Pues me voy a la parte que yo les puse acá, que dice anexo 2, en donde están los pasos para realizar una reseña. Ya llegó allá. Listo, acá. Dice, sobre cómo realizar una reseña. ¿Qué es una reseña? No me voy a poner a leer todo eso porque es, digámoslo así, extenso, pero ahí está bastante claro y yo se lo resumo. En la reseña, ¿yo qué tengo que hacer? Como se dieron cuenta, aparecen 6 obras, creo, o 8, no me acuerdo bien. Voy y busco información sobre cada una de esas obras. Ustedes saben, miro ahí la maíz de Gaula o el texto que vaya a buscar y esa información que aparece en Wikipedia es resumida y está muy clara. Y lo que voy a buscar ahí, o sea, en la reseña lo que yo tengo que hacer es coger cada título de cada texto, buscar información sobre de qué habla ese texto y colocar en esa reseña de línea de tiempo, en el orden en el que aparecen ahí, por fechas, como un pequeño resumen, digámoslo así, de lo que se trata esa obra. Y después lo que tengo que hacer es dar mi opinión. Dar mi opinión respecto a qué, pues respecto a esa obra o al tema del que están hablando. Entonces aquí se señala y dice muy claro, incluir opinión personal. Entonces hay unas preguntas que son una guía. ¿Con qué personajes os sentís compenetrados? Ah, bueno, entiendan que, bueno, esto es español de España. Entonces, ¿con qué personajes se sienten compenetrados? ¿Con cuáles no están de acuerdo? Es decir, cuando yo busco el resumen del libro y hago una pequeña lectura, encuentro ciertas características de ciertos personajes, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir, me acuerdo del mío Cid, sí, el caballero con su espada, el liberador de pueblos. Me gusta porque yo me siento identificado con ese personaje. Eso hace parte de la reseña, ¿sí? La reseña básicamente tiene un propósito y es decirle a una persona que desconoce el contenido de esas obras, decirle de qué se trata y qué yo opino acerca de esos textos. Entonces, lo que yo opino acerca de estos textos no puede ser simplemente me gusta o no me gusta. Entiendan muy bien que eso no es una opinión, ¿cierto? Porque si ustedes afirman si les gusta o no les gusta, lo que tienen que hacer es argumentar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no les gusta? ¿Qué es lo que sí les gusta? Si ustedes dan respuesta a esas preguntas, ¿cierto? La reseña les va a quedar bien hecha. Entonces, repito, hago un pequeño resumen. Cojo obra por obra, busco de qué se trata esa obra y de cada una digo qué fue lo más interesante que yo encontré de cada una de esas obras. Entonces lo hago de esa manera en el orden en que aparecen ahí. Esa es una reseña de línea del tiempo. Entonces les vuelvo a repetir, si tienen alguna pregunta, vayan anotándola ahí en su cuaderno y al final les doy el espacio para contestar preguntas. Voy a la siguiente parte.
En la siguiente parte encontramos, si vamos a la página que dice actividad 2, literatura medieval y renacentista, encuentro dos cuadros. Uno que me habla sobre las características de la literatura medieval y otro que me habla sobre las características de la literatura renacentista. Entonces, esa información que aparece en esa página, incluido lo que sigue de abajo, es decir, los géneros de la literatura de la Edad Media, el lírico, el épico, el lírico dramático, que si se acuerdan bien los vimos en la clase y hablamos de eso, ¿cierto? Si no se acuerdan, pues ahí está el resumen. ¿Qué tienen que hacer con esa información que aparece ahí? Entonces, el siguiente trabajo que voy a revisar es el folleto. Ese folleto, aquí está con una imagen, está muy bien explicado y hasta viene una hoja para que ustedes no gasten más y que esa misma hoja tiene los 3 cuerpos que tiene los folletos que son como los más básicos, que son de 3 cuerpos, simplemente para desplegar, mirad. Entonces, les explican muy bien con esa imagen qué debe contener cada una de esas partes del folleto. Entonces, todo folleto tiene un título, tiene unas imágenes y tiene un texto. ¿El folleto sobre qué es? Algunos me han preguntado, profe, pero el folleto lo tengo que hacer sobre la literatura del medioevo, sobre la literatura renacentista, ¿sobre qué tengo que hacer ese folleto? Entonces, el folleto es sobre esta información que aparece aquí en la guía. Es decir, la información de la actividad 2. Es decir, repito, literatura medieval, literatura renacentista y los géneros de la literatura. En el folleto yo puedo obviar esta información de estos 2 cuadros sin ningún problema. Pero lo que yo voy a hacer en ese folleto es colocar, precisamente como lo dice acá, según lo comprendido de las características de la literatura, él elabora un folleto. Entonces, el folleto yo le puedo colocar un título que yo desee y decir, la literatura, las diferencias entre la literatura medieval y la literatura renacentista. O puedo decir, principales géneros de la literatura renacentista, que es lo que encuentro ahí en estas hojas, ¿cierto? Entonces, cada uno de esos subtítulos, con cada uno de esos pequeños resúmenes, es lo que debe aparecer en el folleto, ¿sí? El folleto debe ser algo llamativo, pueden agregarle una imagen, ustedes lo pueden diseñar básicamente como quieran, no tiene que ser exactamente cuadriculado con 3 cuerpos como está ahí, le pueden agregar más cuerpos, o pueden hacer un folleto de 2 cuerpos nada más, que es la cosa más sencilla, coger una hoja y doblarla, y tendrían 4 caras. En cada cara van a colocar la información correspondiente. En la primera cara, lógicamente, va a haber un título, una imagen, y va a haber la información de la persona que realizó ese folleto. Es decir, en la primera parte del folleto le colocan título, una imagen, por lo general, que pues está relacionada con el título y el texto que colocaron en el folleto, y colocan ahí quién lo hizo, ¿cierto? Al final ustedes colocan ahí su nombre, el grado, no sé qué. Ya, cuando yo paso a la siguiente página del folleto, yo encuentro, ya puede ser que comiencen con las características de la literatura medieval, de la literatura renacentista, o yo puedo hacer una comparación y decir cuáles son las diferencias. Podría colocar como subtítulo eso, diferencias entre literatura medieval y literatura renacentista. Entonces, aquí está muy claro, ¿cierto? Cada una de las características de esos 2 tipos de literatura. Bueno, de esas 2 épocas de la literatura. Y ya después en el siguiente cuerpo puedo colocar géneros de la literatura y coloco esa lista que aparece ahí. El género lírico, el género épico, el lírico dramático, ¿cierto? La poesía culta, la poesía popular. Esa pequeña reseña que aparece ahí o esa pequeña información que aparece en cada uno de esos, yo la puedo ampliar, ¿cierto? Recuerden que ustedes al diseñar, el folleto lo pueden hacer de manera, de manera manual, ¿sí? O lo pueden hacer también utilizando el computador, si tienen acceso al computador. Es un poco más complicado hacerlo en el computador
pues porque deben tener, digamos, un buen dominio de, puede ser Word o puede ser cualquier otro programa que les permita trabajar con texto e imágenes. Si no pueden hacerlo de esa manera, no hay ningún problema, háganlo manualmente. Entonces, pueden hacer un dibujo, pueden escribir a mano cada una de las cosas del contenido, eso sí, con una letra legible, ¿cierto? Con unas ideas muy claras, y eso es todo lo que necesitan hacer en esta segunda actividad. Bien, continúo. Actividad número 3, filosofía y política renacentista. Entonces ahí viene un pequeño resumen bueno, el origen del renacentismo. Entonces también ven las ideas del contexto social, no sé qué, todo eso, el renacimiento español. Y con base en esa información que aparece en esa actividad, ¿cierto? Yo voy a hacer un ensayo. Yo entiendo también que muchos de ustedes no han hecho ese ejercicio de hacer un ensayo, entonces es algo un poco complejo en un principio, pero se van a dar cuenta, porque van a hacer más ensayos, que es algo muy sencillo. Entonces yo les coloqué un anexo, la primera parte que dice anexo 1. Entonces, anexo 1 dice sobre cómo realizar un ensayo. Entonces, dice ahí, composición escrita en prosa de extensión variable en la que damos nuestras ideas y punto de vista particulares sobre un tema que nos interesa o nos es asignado. ¿Cuál es el tema asignado? Pues ahí está, claro, la literatura renacentista. El ensayo debe ser sobre la literatura renacentista. La información está ahí en la guía. ¿Sí? Ahí hay un resumen de la literatura renacentista y de un contexto social y político, económico de ese momento. Eso aparece ahí en la guía. Entonces, dice muy bien las características, ¿cierto? Y, bueno, no les voy a leer parte por parte, pero sí les voy a explicar básicamente qué es un ensayo. La misma palabra lo dice. Es decir, yo estoy ensayando. ¿Qué estoy ensayando? Una idea. ¿Sí? Una idea que yo tengo que argumentar. Es decir, yo escojo el tema que más me llame la atención, ¿cierto? Por ejemplo, yo tomo literatura renacentista y como yo he leído sobre literatura renacentista, lo que aparece ahí dicen que se pasa de el teocentrismo al antropocentrismo. Entonces, les repito, ya les había hablado de eso. Teocentrismo quiere decir que el centro pues, de todas las cosas es Dios. Y cuando hablamos de antropocentrismo, pues el centro de todas las cosas es el ser humano. Esa es una de las características fundamentales del renacentismo. Es decir, muchas de las personas pasaron de creer que todas las cosas sucedían por voluntad divina a creer que el hombre podía cambiar su propio destino. Antes toda la gente, no, estamos destinados a esto, no podemos hacer nada, es la voluntad divina. Ahora, en el renacentismo, lo que pasa es que el hombre se vuelve dueño de su destino, es decir, él decide qué hacer con su vida y él decide si puede intervenir o no o cambiar las cosas. Es decir, no las cosas no suceden porque Dios lo quiera, sino porque yo tengo la voluntad de cambiarlas también. Esa es una de las ideas principales del renacentismo. Y esa idea que yo estoy dando es el comienzo de mi ensayo, ¿sí? Entonces, dice muy bien ahí, una introducción. Eso es lo que yo acabo de hacer. Una introducción.
Eso fue lo que yo hice ahorita. Todo lo que yo acabo de decir es la introducción al ensayo. La siguiente parte, un cuerpo de desarrollo. En el cuerpo de desarrollo lo que yo tengo que hacer es dar argumentos que respalden mi idea. Entonces, yo puedo decir o citar ahí, ¿sí?, la información que aparece y colocar, por ejemplo, quién fue la primera persona que tuvo esa idea o quiénes fueron los que tuvieron esa idea de que el hombre tenía el poder de cambiar las cosas y que las cosas no sucedían simplemente por voluntad divina. Entonces yo busco los argumentos que respalden esa idea, ¿sí? También puedo colocar una parte que se llama contraargumentos, es decir, las ideas que son opuestas a eso que yo estoy afirmando. Entonces, como yo afirmo que el hombre puede y tiene el poder de cambiar su destino, entonces hay personas que aún, y ustedes lo saben muy bien, y acá sigue siendo así, que dicen, no, todo sucede por voluntad divina. Nosotros no somos dueños de nuestro destino. Nosotros no podemos cambiar nada. Simplemente, digámoslo así, somos como, hacemos parte de esa voluntad divina y no podemos cambiar nada. Ese es un contraargumento. En donde yo siempre voy a buscar la fuente de esos argumentos. Entonces yo puedo decir, vea, aquí en la Biblia, en esta parte, dice esto, ¿cierto? Por tanto, eso está contrariando o está diciendo lo contrario a mí. Entonces yo coloqué ya la introducción. En la introducción, ¿qué coloco? Básicamente la idea principal que yo voy a defender. Después, en el cuerpo de desarrollo, yo coloco los argumentos y los contraargumentos. Es decir, lo que respalda y lo que se opone, ¿sí?, a esa idea que yo doy. Y en la conclusión, ¿yo qué tengo que hacer? Pues en la conclusión, yo cojo todo lo que ya he dicho y digo, pues básicamente, ¿a qué llego? Entonces, después de exponer esas ideas, esos argumentos o contraargumentos, yo voy a cerrar, ¿sí?, con mi conclusión es la siguiente, ¿cierto? Mi conclusión es la siguiente. Considero que el hombre se encuentra en un mundo que no se sabe quién lo creó, que algunos creen que fue creado por un Dios, y que ese hombre en medio de ese lugar, ¿cierto?, puede dejarse llevar por el destino o puede intervenir y cambiar eso que para lo cual, digamos, está destinado, ¿sí? Entonces, en conclusión, yo podría decir de que depende de las ideas con las cuales, ¿sí?, yo justifico mi existencia, ¿sí? Entonces, depende de esa visión que yo tengo acerca del mundo, si sigo creyendo en el antropocentrismo o si sigo creyendo en el teocentrismo. Y tengan muy en cuenta que el cierre de un ensayo, ¿cierto?, básicamente después de concluirlo, yo dejo una pregunta abierta. Esa pregunta, pues lógicamente tiene que ver con todo el trabajo que yo hice. Entonces yo podría colocar la siguiente pregunta. ¿En verdad alguien ha comprobado que todo es voluntad de Dios? ¿O alguien ha comprobado que el hombre es dueño de su destino? Y ya. Eso es el ensayo. Y eso es un ensayo. El ensayo no necesariamente tiene que ser sobre antropocentrismo o teocentrismo. Como les dije, hay muchas más ideas que yo puedo elegir, que les estoy mostrando aquí en la pantalla. Entonces,
Me voy para acá. Puedo leer cualquiera de estas ideas. Vea, el influjo del comercio, la política y la división de los pequeños estados, siempre en lucha, quebrantaron la constitución económica, social y política del mundo medieval. Entonces, ahí ya me están hablando de la parte socioeconómica, ¿sí? De cómo se dio el cambio del medioevo al renacentismo. Yo puedo tomar esa idea y decir, básicamente aquí en Colombia estamos en el medioevo, en el sentido de que todavía el feudalismo, que es, digamos, el sistema socioeconómico principal del medioevo, todavía está vigente. Es como decir, digamos, esta sería otra idea para un ensayo. Todavía en Colombia estamos en el medioevo, porque todavía en Colombia se sigue pensando que todo es por voluntad divina. Siguen habiendo señores feudales y siguen habiendo siervos. Entonces, cualquiera de esas ideas yo la puedo tomar y la desarrollo. Repito, vuelvo, cojo esa idea y busco argumentos que respalden mi idea y busco contraargumentos, lo que se opone a esa idea. Y al final saco una conclusión y dejo una pregunta abierta. ¿Listo? Ya las demás, digámoslo así, actividades que aparecen acá en la guía, ¿cierto? Como esta que dice el resumen, el pre-renacimiento, o esta que dice tarea, ¿cierto? Que es como unos cuadritos con unos nombres de obras y los nombres de los autores. Esas son actividades adicionales que no, si ustedes quieren hacerla, perfecto, eso les va a servir para repasar y aprender, mas no deben presentármelas. Ustedes deben presentarme a mí solamente las 3 que yo les indico en la guía de actividades. Entonces, repito, ¿cuáles son? La reseña de la línea del tiempo. La segunda, el folleto, y la tercera, el ensayo. Esas 3 son las que yo voy a revisar cuando volvamos al colegio. Y aclaro, si ustedes, los que están aquí conectados, los que están aquí conectados tienen acceso a un celular, tienen acceso a internet, tienen acceso a un computador, puede que no tengan computador, pero ese acceso que ustedes tienen les permite ir enviando avances de ese trabajo. Entonces, yo espero que ya después de esta explicación, quienes se conectaron acá, envíen a mi correo, que yo se los comparto ahorita por el grupo de WhatsApp, los avances o las preguntas, las dudas que tengan. Ustedes ya tienen ahí también mi número en el grupo de WhatsApp, tienen también, o sea, tienen varias maneras de contactarme, porque también está mi correo y pueden enviar sus avances. Ay, se volvió ahí. Y tengan en cuenta que por ahora no se les va a dar una nota numérica, es decir, no se va a asignar una calificación en números al trabajo que ustedes realicen. ¿Por qué? Pues porque es injusto con quienes no tienen acceso ni a un celular, ni a un computador, ni a internet, porque no todos estamos en las mismas condiciones. Entonces, el asignarles a ustedes o calificarles a ustedes y a los demás, dejarlos ahí de últimas, a ver si llega con algo, si puede presentar algo. O sea, para evitar esa desigualdad en el trato con ustedes los estudiantes, se tomó la decisión de que cuando volvamos a clase, todos esos trabajos que ustedes han ido presentando, quienes pueden hacerlo y quienes al final en todo este periodo nunca presentaron nada, pero llegaron al colegio y el primer día dijeron, vea, profe, acá están los 3 trabajos. Eso, de ahí va a salir la nota del segundo periodo. Entonces, creo que he sido suficientemente claro. Y ya es el momento de llegar y aclarar dudas. Entonces, voy acá. Ay, este sí no sé cómo es.
No, acá no, tampoco. Entonces, quien tenga preguntas, dudas, bien lo puede hacer, decirme lo que piensa, bueno, no sé. Entonces, Uno por uno, uno por uno. sí, uno por uno. Mabel se tomó de bañar. ¿Ah? Entonces, si no hay preguntas, quiere decir que todo quedó muy claro. ¿Cierto que sí? De todas Profe, maneras, yo tengo una duda. listo, Manuela, cuéntame. Profe, la actividad 1 y la actividad 2 la contestamos en las líneas que aparecen ahí en la guía. Si ustedes quieren, lo hacen en la guía, si ustedes quieren, lo hacen en su cuaderno, si ustedes quieren, lo hacen en una hoja aparte, como ustedes quieran. Lo pueden hacer de forma manual o lo pueden hacer utilizando pues las formas digitales, un computador, ¿cierto? Le mandamos foto de eso. Repito, el que quiera puede ir presentándome sus avances. Ya les digo, les comparto de nuevo por el grupo de WhatsApp mi correo, mi número, me pueden enviar por cualquiera de esos dos, prefiero que sea por el correo, que me envíen los avances que ustedes vayan teniendo y las dudas que se vayan presentando. Entonces, es el que puedan ver, el que pueda hacerlo. Entonces, los que están aquí conectados, que estoy viendo acá, ustedes pueden hacerlo. Entonces, me pueden enviar. Les repito la fecha. La fecha estaba programada en un comienzo para el 15 de mayo, como pueden ver ahí en la guía, pero como la primera guía las colocaron ahora no de una semana, sino para 15 días cada trabajo, entonces sumémosle esa semana de más que le sumaron a la primera guía, y es decir, para el día 22 de mayo, lo ideal es que ustedes ya hubieran resuelto esos 3 trabajos. No quiere decir que el día 22 de mayo espero que todos me envíen el trabajo. Si ustedes, o sea, repito de nuevo, si ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Si ustedes tienen acceso a internet, si ustedes tienen acceso, porque puede que para esos momentos, en este momento tienen internet, en este momento tienen computador, en este momento tienen celular, pero puede que para ese momento les esté fallando el computador, les esté fallando el internet y no lo puedan enviar. Tranquilos, no se afanen. Lo único que deben hacer es tener listo, o sea, si quieren lo guardan y lo presentan cuando volvamos al colegio. Yo lo reviso, eso es todo. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Mejor. ¿Nada? ¿Es claro? Sí, de todas formas. Profe, Bueno, dime. si por ejemplo nosotros le vamos mandando los avances, si usted lo revisa y vamos teniendo, pues tenemos como errores, pues tendríamos la posibilidad de que usted no los corrija y que nosotros pues los corrijamos y luego volverlos, pues como volverlo a hacer. Tal cual. La idea de que ustedes me presenten avances no es el trabajo ya definitivo. Ustedes están aprendiendo a realizar esos trabajos, la reseña, el folleto, el ensayo. Cuando uno está aprendiendo, uno comete errores. Entonces, lo ideal en el ejercicio del aprendizaje es que uno corrija esos errores, que haya una persona que le dé una guía y le diga, vea, aquí esto no tiene nada que ver, o acá se encuentra, o me queda esta duda, por favor, corrija esto. Entonces, lo que tú dices, Caterine, es totalmente cierto. Ustedes me presentan los avances, yo les voy dando, o les puedo decir, puede que lo hayan hecho muy bien, y les digo, no, perfecto, está muy bien hecho, no necesitas hacer nada más. ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno, otra cosa, ya que no veo que hayan más preguntas. Esta guía que yo les acabo de dar, bueno, esta asesoría virtual que les acabo de hacer, es como, digámoslo así, una explicación de los trabajos a realizar, pero a medida que ustedes comiencen a hacer el trabajo, los trabajos, van a haber dudas.
¿cierto? O de pronto se les olvidó algo que yo les dije. Entonces yo les digo, primero les comparto este video que acabo de hacer. Y segundo, cualquier pregunta, duda que tengan, inquietud acerca del trabajo que están haciendo, tienen el WhatsApp, tienen mi número, tienen mi correo, y ustedes me dicen, me preguntan, vea, profe, acá no tengo claro, no sé, se me olvidó, no tengo claro, o estoy confundido, confundida. Listo, yo les aclaro las dudas, ¿sí? O sea, tienen la forma de comunicarse conmigo. Esto no es, digámoslo así, es decir, esto no es el punto final y definitivo. Yo no estoy diciendo, ya de aquí en adelante no respondo más preguntas, no, todo lo contrario. De aquí en adelante yo sigo disponible para que cualquiera de ustedes que quiera comunicarse conmigo, pues lo pueda hacer. También repito, si ustedes quieren, ¿cierto? El que quiera, eso es el que quiera hacerlo. Se puede comunicar conmigo y decirme, vea, profe, mañana o no sé, hoy ya a tal hora nos podemos conectar. Yo tengo tal duda aquí, yo estoy haciendo este punto y no puedo avanzar en esto. No me queda claro, no entiendo. Por favor, explíqueme de nuevo. Con gusto yo lo hago. ¿Listo? Entonces, creo que he sido suficientemente claro y pues espero que ese aprendizaje autónomo y en casa sea bastante beneficioso para ustedes. Bueno, benéfico es la palabra adecuada, ¿cierto? Como se dan cuenta, de lo que se trata es de que ustedes, ¿sí?, busquen la información sobre la que tengan dudas o la que no entiendan, y que yo como profesor les ayude o acuda aclarando las dudas que les queden después de haber buscado esa información, ¿sí? Porque entiendan muy bien, no se trata de que el profesor les va a hacer la tarea, sino que el profesor les explica cómo hacer el trabajo, ¿sí? Y las herramientas que ustedes tienen a la mano son las que deben utilizar. Y les repito, como muchas veces les he dicho en clase, papá Google sabe mucho. Así que ahí encuentran mucha información y aclaran muchas de las dudas. También sé y tengo claro, y vea que ese ha sido uno de los mayores compliques en el trabajo autónomo, es la falta de comprensión de lectura. Entonces, les enviaron 15 guías que tienen que sentarse a leer una por una. Entonces, en un principio, cuando muchas veces uno lee un texto, porque eso me pasa a mí en la universidad y a cualquiera le pasa cuando está estudiando, porque uno está aprendiendo algo nuevo, uno lee y no entiende. ¿Qué tiene que hacer uno? Volver a leer. ¿Qué tiene que hacer uno? En esa segunda lectura que uno hace, uno señala las preguntas o las ideas que no entiende. Y uno coge, busca, ¿cierto?, la información. Si no encuentra información o la información que encontró lo confunde a uno aún más, pues está el profesor, el asesor, la persona que le va a ayudar y le va a decir a uno, vea, yo le explico. Entonces, acá estoy yo para explicarles las dudas que tengan acerca de cualquier trabajo que tengan que hacer. Como ya le he dicho a algunos de ustedes, la idea también es, tengan en cuenta muy claro lo que les voy a decir. Yo les puedo colaborar, ayudar a hacer los trabajos de otras asignaturas. Eso sí, aclaro muy bien, que no sea de matemáticas. No es, primero, no es, yo domino matemáticas, pero a mí no me gusta. Entonces, al que le gusta, le sabe. Ayude con física o química. Y a mí no me sabe. Pues bueno, sí podría ayudar con física y con química. Podría ayudarles con, o sea, lógicamente mi fuerte está con todo lo que tiene que ver con discurso, con textos, es decir, ética, religión, bueno, lo de español acá es lo que yo estoy haciendo con ustedes, sociales, también domino muy bien sociales. Entonces yo les puedo ayudar con cualquier duda que tengan respecto a otras asignaturas. Pero créanme que lo más lógico es que ustedes, ¿sí?, resuelvan esas dudas con sus profesores.
Si aún después de esas asesorías o preguntas a sus profesores, ustedes siguen con la duda, ahí sí, pregúntenme a mí y podemos sentarnos o podemos organizar, así como estamos en este momento, y decir, vea, hoy vamos a trabajar la guía de ética, hoy vamos a trabajar la guía de, no sé, de física. Nos vamos a sentar y la vamos a ir punto por punto resolviendo. Lo podemos hacer, ¿cierto? Entonces, ¿Cómo hace una de la de química? Bueno, pues sí. Eso sí, si necesitan ayuda con eso, pues me tienen que enviar la guía, yo la miro, porque eso no va a ser inmediato y ya la respuesta, ¿no? Yo tengo que también hacer una lectura, buscar la información y me dicen, bueno, organizamos y decimos, vea, tal día nos encontramos de nuevo y vamos a resolver ese punto de esa guía o esos puntos de esa guía en donde tenemos dudas. Y ya, Nos puede ayudar haciendo el jueguito de química, que es que eso siempre está largo. Bueno, yo creo que ustedes tienen bastante tiempo. No. Profe, no, es que se pasan. Y también tengan en cuenta otra cosa, o sea, hagan de cuenta que ustedes están asistiendo al colegio, es decir, que ustedes le dedican 7 u 8 horas diarias al estudio, de lunes a viernes. Dice que Si a somos ustedes- 24 horas. No. Vea, tengo muy claro y vea, por este video que acabo de hacer o esta transmisión que acabo de hacer, me doy cuenta que ni siquiera están madrugando. Entonces, ¿cómo? Pero es que, la mayoría pues, no está madrugando y la mayoría me dijo, ay, profe, a las 10 de la mañana, no, lo voy a poner a madrugar, no, yo tengo sueño, no, yo no puedo, no. Y vea, se acabaron de conectar 3 o Yo 4 no dormí toda personas, la noche. ya lo último, ¿cierto? Entonces, eso es compromiso de ustedes. Ustedes pueden elegir el horario en que quieren trabajar, no hay ningún problema. Quieren trabajar después de mediodía cuando se despiertan o se levantan, perfecto, lo pueden hacer, pero tienen que dedicarle 7 u 8 horas diarias, que es lo que le dedican al estudio de lunes a viernes. Y créanme que les va a rendir el trabajo, les va a rendir el tiempo y van a poder hacer las cosas. Pero si ustedes consideran o piensan que van a hacer todo en un solo día y que les va a rendir y que no, eso no va a pasar así, porque ustedes lo que van a terminar es cansadísimos, con la cabeza como un globo, que no me cabe más información, no puedo más, porque pues eso también me pasa a mí en los trabajos de la universidad. Si yo dejo el trabajo para el último día o para los últimos días, pues voy a tener que dedicarle 12, 14 o 15 horas para poder hacer un trabajo. Entonces, no dejen todo para última hora, vayan haciendo de a poquitos, ¿cierto? Y haciendo de a poquitos, es decir, pueden decir, son 15 guías, voy a hacer esta guía o este trabajo, ¿cierto? En estas siguientes 3 o 4 horas. Las siguientes 3 o 4 horas la voy a dedicar a la otra guía. Entonces, si dividen así por 2 o 3 guías, digámoslo así, 3 días por cada guía o 3 actividades por cada guía, alcanzan a realizar 15 actividades o 15 guías, porque algunas son guías sencillas, algunas, no todas, 15 trabajos en una semana. Entonces, es organizarse. Tienen que ser organizados, organizar su tiempo. Eso es lo que tienen que hacer. Creo que eso es todo y ahorita sigo con otra asesoría, entonces necesito ya cortar. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Les repito, yo estoy disponible a través de todos los medios de comunicación que actualmente tenemos y pues no duden en consultar. Espero que haya sido provechoso de cierta manera esa asesoría y que les haya servido para aclarar ciertas dudas. También me alegra mucho verlos, ¿cierto? Y yo también de cierta manera extraño el contacto social, porque yo sí estoy totalmente aislado, ténganlo bien en cuenta. Es decir, yo acá no vivo con nadie, yo vivo solo y no tengo contacto con absolutamente nadie acá. Entonces, ustedes tienen a sus familias y tienen con quién comunicarse, y tienen un apoyo, o sea, tienen con quién pelear siquiera, ¿cierto? Yo acá no tengo con quién, conmigo mismo. Entonces me alegra mucho verlos, saber de ustedes, saber que se encuentran bien, que tienen buena salud, que, bueno, que están aprovechando su tiempo. Espero verlos pronto y no duden en escribirme, comunicarse o lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien, me despido.
Que tengan una feliz tarde, un feliz día y feliz resto de semana. Chao y gracias. Y no sé cómo es que. Que el profe es ateo, ¿cómo así? ¿No sabían? No. Y bueno, ¿qué me pasa la de No matemáticas? vengan con cuentos que yo no soy Pero ateo. es que bendiga con Hacémela. Ay, Y es que hacémela de química. Averigüen muy bien. A mí me gusta mucho el budismo. Yo no me declaro budista porque no soy tan disciplinado para hacerlo, pero a mí me gusta mucho el budismo y podría decir que soy budista. Entonces, para que lo Sí. tengan en cuenta, no soy ateo. Ah, sí, ve. Entonces, bueno, chao. Que estén bien. Ajá. Cualquier cosa nos Ah, vamos a pero reunir. se nos daña la sala. Hagan otra. ¿Otra? Hagamos una Yo no videollamada. sé. Despídanse porque voy a colgar ya. Voy a colgar la No llamada. cuelgue, no cuelgue. No, ¿quién la No, crea? sí. Caterine la crea. Yo no sé Ya qué. la creo. Yo la creo. Bueno, ¿En quién? Se puede. hasta luego. Sí, se pueden seguir reuniendo La ya mandan al grupo. aparte porque yo ya voy a terminar acá. Ah, entonces mandan el link. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.